es toque de queda porque ustedes lo vivieron el COVID, quedar encerrado en la Ajá, casa, sí, sí, sí. prohibido, el que sale. Allá es lo mismo, pero si salís te matan, es lo mismo. Aquí te capturan, pero allá te matan. Es, Ahí es algo digamos que marca una gran diferencia, ¿verdad? Porque iniciaron el ataque y Netanyahu se fue de así es, se Israel, lo primero escondió. que hace, Él ¿verdad? sí tiene derecho a esconderse, pero el Ajá. palestino no tiene el, el- el- la resistencia, no puede esconder. Y Tuvieron a mi esposa detenida en el aeropuerto y ahí comenzó el sufrimiento. Lo extraditaron a Guatemala de regreso y no le dejaron entrar. Ese es el plan del sionismo del Estado, de separar a la familia. El- estamos en una nueva entrevista, un nuevo podcast de La Galera. Con mucho gusto de presentar hoy al compañero Jamal Hadwe. Siempre nosotros estamos comprometidos, ¿verdad?, con el tema de la lucha palestina. Y pues él es una persona que se ha dedicado, le dedica mucho de su energía a eso. Y entonces creemos que es importante hablarlo y pues queremos conocer más de cómo, de su persona, porque hay mucho que podemos aprender, también de la lucha en sí, ¿verdad? De qué significa realmente organizar en torno a esta bandera, digamos, por así decirlo, y pues saber cómo ha sido su experiencia, ¿verdad? En el cuento. Entonces, no sé, comenzando tal vez por una pequeña presentación, nos podría decir como pues, su nombre y cuál es su. Mi nombre es Jamal Hadwet, Ujú. soy el presidente de la Asociación Palestina Guatemalteca, soy miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Palestina en Latinoamérica y el Caribe, COPLAC, eh, activista por Palestina, por mi patria, siempre trabajo con las organizaciones que buscan eh, la libertad y la verdad y derecho de cada ser humano que existe. Eh, no apoyo a la violencia, no me gusta la violencia, me gusta que cada uno de nuestra gente, de todo el mundo, que tenemos la libertad y tenemos nuestro derecho. Ese es mi Ese es el resumen. resumen de... Sí, sí, qué fuerte, ¿verdad? Que Sí, por decir yo apoyo Palestina hace falta decir yo no apoyo la violencia, ¿verdad? Debería estar normal, o sea, normal, ¿verdad? Si uno apoya la libertad de un pueblo, no, eso no significa violencia, pero pues ha sido el discurso, ¿verdad? ¿Usted es nacido allá? yo nací en la ciudad de Bejala, es Providencia de Belén. Estoy a 2 kilómetros aproximadamente de Belén y 5 kilómetros de Jerusalén. Nací, crecí hasta los 14, 15 años eh, en esta ciudad cercana de Jerusalén y Belén, donde nació Cristo. Vengo de una familia que tiene raíz de miles de años viviendo en esta tierra, una de las familias más grandes de Providencia de Belén. Eh, Vine aquí a Guatemala y me establecí en Guatemala. Por supuesto, yo tengo lazos, siempre viajo, tengo mi familia, tengo mi mamá, mis hermanos, eh, mis sobrinos, mis primos, todos lo tengo que viven allá todavía. ¿Cómo, cuando usted se viene aquí de 15 años, cómo es la experiencia, digamos, de el contraste cultural a ser, no sé, cómo es la experiencia de la comunidad palestina? Es diferente venir a un país que no hablas el idioma, diferente cultura, diferente cultura, pero el mismo pensamiento. Aquí en Guatemala todavía la gente se visten el vestuario originario como Palestina, el vestido típico como nosotros. Eh, eh, Hay muchas cosas de los nativos de cada tierra que tienen algo parecido siempre de la cultura, de la comida, del tratado, porque el guatemalteco originario es- tiene tradiciones, tiene cultura, y esa cultura nosotros lo vivimos allá hasta el momento, hasta ese hoy en día. Sí, sí, la cultura se vuelve una forma de recordar, Así es, ¿verdad? así es. ¿Y cómo, cuando usted se viene,
digamos, para vivir acá, ya siente ese compromiso de alguna forma con la Es que defensa o... uno nace, uno nace palestino al nacer y a crecer con la ocupación, con el maltrato, la ocupación no es algo Guatemala nunca fue ocupada por supuesto, al tiempo de los españoles. En aquel entonces no había cámaras para filmar la violencia que hacían los españoles cuando llegaron, ocuparon esa bella tierra, cambiaron muchas cosas, mataron a mucha gente en aquel entonces, pero no había documentación como hay ahorita, que las cámaras filman lo que está sucediendo a la gente en Palestina. No es lo mismo como hace 200 o 300 años que no había Ujú, nada. ujú, nada eh, Porque hay cosas en el pasado exageradas, exageradas. En el pasado exageraban porque la historia, y no sabemos qué pasaba, pero ahorita no está exagerando, nadie está exagerando. Lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, en Medio Oriente, la violencia, por supuesto estamos en contra porque tenemos como palestinos, eh, un palestino no puede viajar como un guatemalteco, por ejemplo. Un palestino, usted tienes que hacer un viaje de emergencia, te vas al aeropuerto o tienes que irte a Salvador, te vas a la frontera, quieres irte a México, si tienes visa, por supuesto, a Honduras o a Nicaragua, con sus documentos te vas y entras en el aeropuerto, compras tu pasaje y agarras tu viaje donde quieras. El palestino no. En ese momento que estoy hablando, el palestino está encerrado, no tiene frontera, no tiene aeropuerto, no tiene movimiento de- para poder moverse. Su vida es controlada. Y esa es la libertad, ese es el significativo de un palestino que vive bajo prisión, prisión todos los días, se levanta y se duerme, y se levanta y se duerme a la misma rutina, es resistiendo contra la ocupación. Y no se, ca- no ca- El palestino no se cansa, no se cansa. Vino a Israel y hizo muro. En unos lados 12 metros y en otros lados 16 metros de altura. Eh, Cuanto es uno que sabe que él te quitó algo a ti, pone muchas cámaras y muchas seguridades porque tiene miedo, porque el palestino no tiene muros. El que tiene muros es Israel. Ellos nos quitaron la vida, nos quitaron la tierra eh, y no quieren darnos nuestro derecho como un pueblo, como un estado, como todos. En el, en el 67 ocuparon a toda Palestina. En el 93 hicieron el acuerdo. usted, digamos, cuando creció allá, siendo un niño, ya es algo que, digamos, desde entonces y desde niño Por se supuesto. percibe, se entiende Cada ese... uno, es que yo llegué a los 15 pero regresé, me quedé un tiempo allá, unos años, y después ya de jovencito ya regresé a Guatemala. Yo regresé a Guatemala, tal vez tenía como 17 años o 18, me quedé. Y llegué aquí teniendo 14 años y me fui como a los 15 años y me quedé 2 años. Ujú, Regresé ya muy joven y después en el 89 regresé y cuando estaba la el primer antifada, yo era un joven en aquel entonces de 20 algo años y ahí comenzamos a sentir Yo fui un viaje de un mes y me quedé más de tiempo, mucho más de tiempo de un mes, me quedé allá atrapado, no pude regresar aquí a Guatemala y tuve que quedar allá eh, sufriendo en bloqueo, en toque de queda. Eh, ya saben que es toque de queda porque ustedes lo vivieron en el COVID. Quedar encerrado en la ajá, sí, casa, sí, sí. prohibido, el que sale. Allá es lo mismo, pero si salís te matan, es lo mismo. Aquí te capturan, pero allá te matan.
Esa es la Sí, diferencia de toque de es queda. diferente. Es diferente. Sí, sí. Y cuando, o sea, ¿cómo decide, digamos? Porque yo entiendo que usted lleva muchos años participando en activismo, mencionaba la COPLAC, mencionaba diferentes organizaciones. ¿En qué momento comienza, digamos, a convertirse eso, o sea, a tomar la decisión de involucrarse de una forma más activa, a participar más, ya sea desde aquí? No sé si comenzó a participar más estando aquí o comenzó a participar No, yo estando allá. empecé aquí. Yo empecé aquí. Yo me fui en el 2006 con mi familia a vivir a Palestina. Para dar un Ujú, resumen breve, ujú, ujú. vivimos allá. Mi esposa es de origen palestino, nacida aquí en Guatemala. Es guatemalteca, Ah, pero sus papás son de origen palestino. Eh, Tuvimos una emergencia de viajar. Estuvimos viviendo 5 años en Palestina con mi esposa y con mis hijos. Y ahí empezó el sufrimiento. Cuando hicimos este viaje, mi esposa vino aquí a Guatemala a ver a su mamá que estaba enferma y su familia. Al regreso, ella regresó por el aeropuerto de Tel Aviv. Yo me regresé por Jordania. Tuvieron a mi esposa detenida en el aeropuerto y ahí comenzó el sufrimiento. Lo extraditaron a Guatemala de regreso y no le dejaron entrar. Ese es el plan del sionismo del Estado, separar a la familia. Entonces ellos saben que si mandan a la mujer y al esposo y los hijos lo van a seguir. Estamos hablando en el 2009, no hace mucho. ujú. 2009. Me quedé tiempo allá con mis hijos en Palestina y comencé cuando vine. eh, Acudí a los derechos humanos, a relaciones exteriores aquí en Guatemala en aquel Ujú. entonces. Yo tengo las actas presentes todavía, la Procuraduría de las Naciones para ver cómo pueden ayudarme para regresar a ver cómo puedo traer. Como Guatemala es un país amigo de Israel y mi esposa es guatemalteca casada con un palestino. Como cualquier guatemalteco se casa con una extranjera, puede darle la residencia y traerla aquí. Ese es el sufrimiento. Entonces me cansé. En el 2010 me quedé con mis hijos aproximadamente como 8 meses o más, perdóname, 11 meses. 11 meses me quedé solito allá en Palestina. Eh, no aguanté como papá y mamá allá. Eh, entonces decidí dejar todo allá Eso como en 2009, en el 2010. 2010. 2009 pasó con mi esposa. El 2010 regresamos a Ah, Guatemala y ahí comenzó mi historia. Yo no tengo odio, no tengo odio, pero tengo derecho. Tengo derecho como ciudadano palestino, tengo nacionalidad palestina, puedo vivir allá. Un extranjero aquí en Guatemala, si comete algún error, para que sepa la diferencia, se va a migración, pagar la multa, y ajá. allá no. El aeropuerto estaba lejos de mí, 35 minutos de mi casa. Yo no podía llegar a ayudar a mi señora. No podía enviar un abogado. No podía acudir a cualquier persona para que me ayudara a ver cómo ayudarla, pagar una fianza, traerla, nada, nada. Lo trataron muy mal, lo dejaron encerrada en el aeropuerto buen rato, buenos días, así días, unos días En el en aeropuerto, el aeropuerto de Tel Aviv. Lo extraditaron a a Guatemala. Madrid. Ah, En Madrid se quedó como 3 días en el aeropuerto de Madrid y de Madrid lo extraditaron a Guatemala. Este, esa experiencia nos ha enseñado mucho solo por ser esposa de un palestino. Simplemente. Eh, y en ese tiempo usted no estaba participando en... no, 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 no. Yo era una persona, una persona normal, quería vivir en paz, quería que mis hijos crecieran allá, que estudiaran, que se casaran, que tener una familia entre mi papá, mi mamá, mis hermanos, que conozcan a mi familia. Me destruyeron la familia, tuvimos que regresar, mi papá murió, mis hijos y mi esposa no pudieron verlo en aquel entonces. Eh, y ahí vine, comencé aquí, no había ninguna organización palestina. Mm, Y comencé a viajar por Latinoamérica a ver los ejemplos de las
asociaciones y federaciones, club palestinos en Chile, en Perú. Comencé a aprender cómo se organizan las comunidades. Me di cuenta que aquí somos una comunidad grande y tenemos derecho tener representación, porque no somos colonia, somos una comunidad, Ujú, ujú. porque no vinimos como colonos, vinimos como extranjeros, nos establecimos, hicimos parientes con muchos de guatemaltecos, muchos palestinos casados con guatemaltecas y muchos guatemaltecos casados palestinos. En la comunidad árabe hay muchos diversos de parientes entre Guatemala y los árabes y Palestina, por supuesto. Entonces hicimos eh, en el 2016, Ujú. comencé a organizar y a trabajar. Ya hace casi 10 años, de 10 años para acá, comenzamos a organizarnos y tener contacto. Tuve el apoyo de muchos congresistas del Congreso de la República, en aquel entonces diputados. De hace 10 años. Hace 10 años, Más o menos. hace 10 años, hace 4 años, el último, porque ya se fueron, ahorita Sí, ya no ahorita están, son otros. lamentablemente no tenemos eh, muchos diputados a favor. Comencé a trabajar, comencé a hacer, a buscar eh, a los chapines que están interesados en las causas porque entienden que es la causa, entienden que es genocidio, entienden que es la ocupación, porque Guatemala fue ocupada por Belice, por los ingleses, repartida, Ujú. ha sufrido y el guatemalteco, lamentablemente, hay muchos guatemaltecos, lamentablemente, que involucran el nombre de Israel con el pueblo de Israel, la religión con la política. Ese es un tema un poquito delicado porque el conflicto palestino-israelí no es un conflicto religioso, para que sepan. Israel que existe ahorita no es el Israel que lo están hablando en la Biblia, no tiene nada que ver en eh, pueblo, porque no hablan de aviones, ni de matar, no existe, No, no, no no. existe. Y Dios también es Dios, justo imagínate, Dios no es una inmobiliaria que promete, te quita algo para dármelo. Cuando uno habla del nombre de Dios, dice, si Dios se Sí. quiera, primeramente Dios, si quieres hablar en la palabra común y corriente una persona cristiana, yo soy cristiano palestino, vengo de una familia de hace 2000 años y hay musulmanes palestinos y llevamos muy bien y tengo muchos amigos judíos. Absolutamente, amigos judíos que yo tengo muy buena relación con ellos. Eso que no significa que yo lo... No, Sí, no. eso es como una simplificación que se hace para que la gente, al final es un poco promoviendo la ignorancia, Esa es la porque ignorancia, sí. dicen, no, que Esa es es la un ignorancia. conflicto entre judíos y No, 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 musulmanes no, y no, que se no, están peleando no. por la religión. No, no, Y, la causa y palestina no es una causa religiosa. Eh, es una causa disputa sobre tierra, sí, sobre existencia. ahorita que salió, que en los últimos días del Papa Francisco salió que él está hablando con católicos en Palestina, o sea, no es una línea, no, el entendimiento de mucha gente es, Es los que, musulmanes quieren matar a los judíos es que en pocas palabras, para que la gente que lea el mensaje, Cristo nació en Belén. ujú, En Belén está en Palestina. No, Palestina, cuando viene una comunidad europea y ocupan tu tierra y te hacen creer que tu religión no es la correcta. Eso es ofensivo para cualquier cristiano, porque el cristiano eh, nació en Palestina, nació en Belén, salió la primera estrella que cayó, el anuncio del nacimiento de Cristo y, y su tumba, cuando él salió en la iglesia de Santo Sepulcro, está en Jerusalén. Jerusalén que lo controla la iglesia ortodoxa y católica palestina, no lo controla cualquier persona.
tiene que entrar a cualquier iglesia en Palestina. El que tiene el control los palestinos no lo tiene Israel hasta ahorita, de cuánto se creó el Estado de Israel hasta ahorita ya no tiene ningún ninguna autoridad para entrar y controlar. Mira cuánto celebran Semana Santa, y cuánto celebran y vienen los peregrinos y los palestinos a entrar, que lo hacen. Lo prohíben entrar a la iglesia. No sé si ustedes miran esos videos y cuando pasan frente de una iglesia comienzan a escupir y comienzan a maltratar. Sí, esos videos sí los he visto. Sí, Ajá. entonces la gente tiene que tener nuestro conflicto no es religioso. Ujú. El judío, nosotros respetamos al judío porque ha existido el judío de hace Sí, muchos años, es la diferencia entre judío y sionista prácticamente, por ¿verdad? supuesto. Es- Que es algo que hace es- falta que se conozca mejor, ¿verdad? sí, La diferencia. sí, sí, sí. Ajá. La No, cría, solo para explicar tal sí, sí. vez, ajá, judío es una La religión religión y sionista es y una el sionista organización, así es. que cree en la ocupación Una de ocupación. Palestina, No, ¿verdad? Hay muchos vinieron, judíos que no son no sionistas son los y hay sionistas, muchos muchos. sionistas que no Que son no son judíos, judíos. así es, No, no son no, judíos. Aquí en Guatemala hay muchos sionistas que no son, que lastimosamente. no son judíos, Sí, sí, lastimosamente, sí, sí. y esos que hablamos siempre perdemos el tiempo a hablar De de religión, religión ajá. porque no tiene sentido. Sí, sí, yo quería también como, creo que sería importante para la gente, para tener como más conciencia de que esto como, todos estos problemas de, no sé cómo llamarle, de la forma en la que los molestan a los palestinos, ¿verdad? Eso es un desgaste, es como que fueran ciudadanos de segunda categoría Mm, en allá, pero también creo que a veces hay problemas con pasaportes o cosas así, no o- sé si hay alguna... Ojalá que sea de segunda, que no sea de quinta, de sexta o de séptima fila. El palestino es algo es algo pobre del sentimiento como lo tratan. Ujú, Eh, Palestino es muy honrado, muy honesto y muy generoso. No es, y ese es el que le da envidia es siempre al sionismo. Es siempre, cada vez que caiga, se levanta otra vez solito. No necesita ayuda, digamos, para que alguien que lo... eh, durante muchos años, no sé si ustedes han visto, ahorita lo que está pasando en Palestina, en Gaza, el sufrimiento, el genocidio que están una madre que pierde, o un padre que pierde a toda su familia, un abuelo que pierde a todos sus hijos, sus nietos y sus esposas y queda el abuelo solo. Esa es una familia completa, desaparece del registro de ujú, sí. personas, familias enteras. No pasa, no pasó. Tantos periodistas, tantos médicos, tantos maestros, tantos universitarios, gente Doctores. doctores, Ujú, los médicos que lo han matado, ese no ha pasado ni la primera, ni la segunda, ni en ningún país en la historia ha pasado que lo que está pasando ahorita en Gaza, en Cisjordania. digamos, en su experiencia, pues estando principalmente afuera de Palestina, ¿cómo cree que o sea, cree que ha habido algún cambio en la percepción de la gente? Tal vez la gente está más informada o menos, no sé cómo lo ve con estos últimos 2 años, digamos, estos últimos... Yo creo que sí se despertó a mucha gente, se despertó la conciencia de mucha gente, muchos jóvenes como ustedes, jóvenes que están oyendo ahorita y que eh, son curiosos, hablando con ustedes, agarran el teléfono y miran si es, en un segundito puedes averiguar eh, que es la verdad, que es, porque la tecnología ahorita y la información está puesta a cualquier persona. Eh, eh, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Ustedes vieron las manifestaciones que están saliendo en Europa, en los Estados Unidos, en toda Latinoamérica, a favor de Palestina, apoyando a Palestina y contra el genocidio, más que todo contra lo que está sucediendo en Palestina. Hace 4 o 5 días no hubo internet eh, en Gaza. en Gaza, ni comunicación.
Ujú. Nadie sabe qué pasó en esos 4 o 5 días, porque la comunicación se perdió. Y y esa es la oscuridad, esa es la oscuridad que el mundo no lo entiende en cuanto cortan la comunicación y no sabes qué está pasando con ella, la gente para acudir a pedir comida o pedir algo solo para sobrevivir, porque uno el que quiere ver a sus hijos comiendo, toman agua contaminada, no hay agua, no hay comida, eh, no hay vida. Una cebolla cuesta 10 15 dólares, una cebolla. Imagínate eh, qué, qué- qué está pasando. Uno dice, ¿por qué? Porque Israel destruyó todo, no dejó ni a la gente ni sembrar, ni cosechar, ni comer, ni sobrevivir. Sí, destruyen los Ni, pozos sí, también, sí, sí, ¿verdad? sí, ellos destruyen todo para que atacan y después se hacen el víctima, ellos están atacando a los resistencia palestina porque la resistencia está escondida. Eh, por supuesto, la resistencia para que poder luchar, tiene que esconderse, porque están combatiendo con un ejército de lo más moderno y más equipos y bombas tecnológicamente más avanzados del mundo. Ellos matan a la gente con un dron, ponen y lo bombardean Mm. y disparan y todo eso. Por supuesto se van a esconder. Sí, Eh, eh, sí, la excusa de que se, ¿cómo es? De que se esconden, que usan escudos humanos que usan a los niños de escudos, no tiene ningún sentido porque igual matan a los niños, entonces ¿de qué sirven? Es claramente una estrategia que no los detiene, ¿por qué lo iban a seguir haciendo? Simplemente no les importa. es que hablamos de Gaza como fuera Guatemala. Mm, Guatemala tiene 127.000 o 118 o 120.000 kilómetros cuadrados, ¿no? sí, algo así. Ah, por ahí. Estamos hablando de 360 kilómetros cuadrados Gaza. Sí, Una superficie de terreno de una punta, lo llegas, digamos, 40 kilómetros por 8 o 10 kilómetros de ancho. Estás hablando que cruzas a toda Gaza, das vuelta, es 360 kilómetros en una hora media, das ida y sí, vuelta, es que ajá. lo haces, das vuelta a toda la ciudad de Gaza. No es una ciudad y donde habitan más de 2,5 millones de personas. Y ahorita esos 2,5, 2 millones más de 2 millones de personas, porque con los muertos no sabemos ¿Cuántos hay? cuántos hay ahorita. eh, no sabemos cómo están viviendo, cómo están comiendo toda esta gente. Eso es, eh, Es, eso es doloroso, es muy doloroso ver esto. Y lo que me duele que mire, los pueblos se levantaron. Pero el problema nuestro que estamos eh, buscando pueblos, pero los gobiernos lo tienen controlado. Y ese es un grave, un grave error de nosotros. Tenemos que trabajar a quién toman decisiones en cada país. Ya no tenemos que trabajar, por supuesto, estoy hablando con las organizaciones que trabajamos aquí en Guatemala. Ya tenemos que presionar al gobierno, ya no tenemos que presionar a la gente, porque la gente en la calle ya sabe, ya miran, ya saben la historia. Y hay gente que no le interesa. sí, al final es una muestra más de que nuestros gobiernos no son democráticos, ¿verdad? Porque aunque lo que piense la gente pareciera que no importa y el gobierno... El gobierno de Guatemala actual eh, está caminando con las leyes internacionales. De cuánto asumió la presidencia hasta ahorita, él está votando a favor de las leyes internacionales y la comunidad internacional, que vota todos los países vecinos de Honduras, El Salvador, Mm, Nicaragua, México, todos, él está tomando la misma decisión, ya no está tomando la decisión que eh, toma otros países del occidente, todos esos, el que siempre
eh, hacen el peto para arruinar. Hace 2 días Guatemala votó a favor de la resolución a favor de Palestina y lo Ujú. agradezco al gobierno de Guatemala, pero lamentablemente vino Estados Unidos y Y lo hizo el veto, el eso, peto, sí, ajá, sí, 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 sí. y cayó todo. Sí, ¿cómo se ha experimentado, digamos, el diferente apoyo en Latinoamérica a Palestina? Digamos, creo que Colombia ha sido bastante fuerte al hablar al respecto, pero creo que también hay apoyo, no sé si hay apoyo de algunos gobiernos, Por creo que... supuesto, Colombia, Brasil, Chile, todos, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Venezuela, esos países siempre han apoyado y hay unos siempre Latinoamérica, lamentablemente tenemos el mismo sistema, casi todos los países de Latinoamérica tienen el mismo sistema de gobierno que cada 4 años Se reinicia se todo. reinicia todo y bien. En Colombia durante décadas nunca llegó un presidente como Petro para tomar las Ujú. decisiones y hacer estas valentías, ser valiente de enfrentar. En Brasil tenemos al presidente Lula, eh, un presidente que apoya, antes de ser presidente, era un activista como ustedes, así ahorita, una persona que ha comenzado así, joven, ha comenzado así como un joven como ustedes de 17, 18 años comenzó y creció y llegó a ser presidente, esa es la segunda vez, y él apoya a Palestina al 100%. Venezuela, el presidente Chávez antes, ahorita ha No, sido el presidente Maduro. ujú. Así, Habían también cooperación de médicos de Cuba, de ¿verdad? Cuba tiene amistad. Cuba, Nicaragua. Nicaragua es el primer país de Latinoamérica que abrimos la primera embajada palestina Palestina. en la historia en Ah, 1979 o 78 por ahí. Se abrió la primera embajada palestina en Nicaragua y la segunda en Perú, empe- en Perú. Así es, la gente no eso lo sí sabe, que, no, no, que no lo sabe. inesperado. En Nicaragua es la primera Ajá. embajada porque eh, Con la hubo la revolución revolución y todo sandinista. eso, el 77, 78 y así. Sí, sí. Llegó Yasser Arafat, nuestro líder que descansa en paz, ahí llegó Llegó a a Nicaragua, Nicaragua. así es, Ah, en aquel entonces. Y sí, sí, abrieron la sí. primera embajada. Sí, hay mucho apoyo, ¿verdad? De la comunidad internacional. Yo creo que hay bastante conciencia al respecto, pero no siempre, no siempre creo que ha sido Latinoamérica. Ahorita que, lastimosamente, cuando iniciaron los bombardeos de Israel, recuerdo que una de las primeras cosas que destruyeron fue un hospital que construyó Malasia. O sea, creo que sí hay... Muchos hospitales, el hospital de Malasia, de Europeo, el hospital de Emiratos, el hospital de Jordania, todos tienen, cada país tenía su clínica o su hospital, todos lo destruyeron. Ahorita eh, eh, el 10% de los hospitales funcionan en Gaza y colegios cero. No hay colegios, no hay universidades, no hay cero. Imagínate que, que, que sea tu último año para graduarse en el colegio o en la universidad y pasó ahorita esto y estabas estudiando y ya tenés 2 años ahorita que estás esperando por este conflicto, porque no es una guerra, No. no es una guerra, guerra entre países. Nosotros no somos ocupados, porque es la misma tierra que ellos están ocupando, es la agresión Israel, es de Israel contra los palestinos. Sí, eso es algo que hay que dejar bien claro, ¿verdad? Yo creo que bastante gente lo entiende, Es que la pero gente piensa siempre... que los palestinos eh, dicen, ¿por qué no se defienden? Nosotros no tenemos aviones, nosotros no tenemos todos los armamentos que tienen los palestinos que están resistiendo. Esos de los que lo vota Israel a los palestinos, de uno hacen 500. De una bomba hacen 500 bombas
para resistir. La gente no lo sabe, porque eh, hubo una época, pudieron meter armamento a Gaza en una época corta, Ujú. pero ahorita todos los materiales y todo el que lo hacen, eso es hecho ahí, hecho a mano de palestinos, lo hacen. Sí, es la misma, el conflicto nunca se termina mientras esté la ocupación, ¿verdad? Creo que ese es algo que también hay que lograr explicar bien, ¿verdad? Porque mientras están en tu casa, como usted dice a Así veces, como es, mientras así están en es. su casa, no pueden esperar que la gente esté. Y yo creo que al final un poco de su historia, eh, no, usted no está está apoyando la lucha y la resistencia de una forma de una forma política o activista, pero también lo jalaron a eso, según no sé si, no es mi intención decir algo que usted no dijo, pero, o sea, la misma situación, la agresión en contra de Así su es, familia lo hace por que se metan, supuesto. ¿verdad? Se Entonces, mete, pero yo no, yo nunca hago cosas violentas. Yo soy contra de la violencia. no, no, ajá, ajá. Todo el mundo tenemos derecho Ujú. a vivir. Eh, en el, lo repito, en el 97 firmamos la paz con la esperanza de formar un Estado palestino y, y tener nuestro control como un país independiente y reconocido por todo el mundo. Cuanto Naciones Unidas repartió a Palestina en 1947 y tomaron la decisión en el 48 y anunciaron la creación del Estado de Israel, le dieron a Israel la creación 56% y a los palestinos 44%. Cuando decían lo de que ¿cómo era? Un pueblo sin tierra Se para una entierra, así tierra es. sin pueblo, y ahí Así, estaban los así es. palestinos. Sí. Había un país desarrollado con universidades, colegios, con todo. Eh, Lamentablemente engañaron a la gente. Vinimos en el 93 cuando firmamos la paz de Oslo, eh, eh, Ujú, ujú. nos dieron el 22% de esa tierra. Sí, pues cada vez es menos Así es. y no, Y no, no, no definen sus ahorita fronteras. tenemos casi el 12% o el 14%, donde Eso estamos antes reducidos. de este último ataque. Sí, un 12% O yo sea que creo. ahorita después quizás va a ser menos. Menos, por supuesto, porque ellos siempre Siempre tratan están. de construir asentamientos para reducir el espacio a los palestinos. Cuando decimos asentamientos, es tierras, eh, lo quitan, falsifican, ponen gente para que lo vendan y usted lo compra y yo te lo vendo, ¿me entendés? Para que se pasa a manos de Israel, pero para el palestino es pecado construir y arreglar en esas tierras. Para ellos sí tienen derecho de construir y desarrollar y trabajar. El palestino no puede. Sí, sí, justo salió la película, ¿verdad? La que ganó el Oscar el año Sí, pasado. Ojalá que mucha gente la pueda ver. No Man's Land, mírenla si no la han visto. sí. Y justo el conflicto es ese, ¿verdad? Un micro de eso, de una familia, una comunidad que están sacando, les destruyen el pozo, les destruyen las casas, llegan todos los días, ellos que construyen de noche, porque tienen que construir a escondidas, Y si vienen que y es te lo una, botan y te lo destruyen y botan la casa y construyes y te lo botan. Y eso es lo que pasa. Para ti es pecado como palestino construir y desarrollar y tener familia y tener vida. Con el muro que hicieron, limitaron a las ciudades. Ya las ciudades ya no donde están los palestinos ya no se puede crecer porque está el muro ujú, ahí cerrado, porque tragaron más tierra y al palestino ya no se puede expandirse. Hay muchas tierras que quedaron adentro del muro que Israel lo confiscó para hacer asentamientos, otras cosas. Para ellos sí es legal, para el palestino no es legal. ujú. Para que hacer entender por qué botan las casas de los palestinos. ¿Por qué? Porque quieren ellos hacer un asentamiento y no le dejan al palestino crecer en sus ciudades. Siempre quieren dejarlos en una área Que cada vez va a ser reducidas. Sí, menor, ¿verdad? mejor, Porque sí. luego esta área Ah, que les dejaron hace unos años, ahora ya así no, es. y sigue, y sigue, y sigue, ¿verdad? Al final,
Es una estrategia de eliminación De dejar a la gente que se cansan y y que se vayan. que se vayan. Eso es. Sí, pues, ajá, no, entonces, sí, piensa, digamos, esta última agresión, este último, creo que es una escalada y que luego se ha vuelto una escalada en toda la región, ¿verdad? No sé cómo, yo creo que para nosotros aquí es bien difícil interpretar qué es lo que pasa allá, no tenemos siempre el contexto histórico y cosas así, pero no sé cómo, o sea, usted que conoce más, ¿cómo podría ser la lectura, digamos, de lo que está pasando ahorita, por Es ejemplo, que no, los nuevos? Tiene que ver, porque al final es pareciera que es el propósito de Israel, ¿verdad? Tiene controlar la zona, literalmente controlar lo que antes era Palestina, lo que es así. Palestina legalmente, pues, pero lo que antes era gobernado por Palestina, controlar eso, pero también quieren expandirse, ¿verdad? Hay una región del Líbano que quieren ocupar, Ya lo hay ocuparon, una... ellos están ocupando buena parte de Líbano, de Siria y de Palestina, pero yo quiero, el conflicto palestino no viene del 7 de octubre, cuando se Ujú, no, inició no, ajá, ajá. la agresión a Gaza y esos, y muchas cosas exageradas, porque no puedes justificar que hubo falta de la resistencia palestina el 7 de octubre, matar a entre muertos y desaparecidos y heridos, hay más de 200.000 personas. Las estadísticas en la actualidad de la política en Palestina. No puedes justificar esto por 1.200 personas que ellos dicen supuestamente porque no vimos documentos, porque siempre tratan de exagerar para dar lástima que ellos, el que tienen, el Estado de Israel, que tiene la razón. Lamentablemente, el Occidente siempre apoya al sionismo. Ahorita me di cuenta porque el Occidente apoya a esta gente. Ujú. Porque cuando estuvieron en Europa parece que estaban haciendo lo mismo, por eso ellos quisieron, vayan, hagan su estado para que no hagan esos bochinches y esos problemas en Europa. Lo llevaron, que eran gente conflictiva, gente que querían sacarlos. Y nosotros fuimos muy gentiles con ellos. Cuando llegaban con plagas, con animales, y lo fumigábamos y lo dimos alimentos como refugiados pero nunca nos dimos cuenta que estamos dando refugio y a gente bien entrenada, gente bien preparada, porque cuando hablas del palestino, hablabas de un agricultor, gente que sembraba en su tierra, gente era muy humilde, no humilde, pobres, humilde, eh, como estamos hablando de campesinos cuando te vas afuera de la ciudad, el que trabaja en su tierra te habla de humildad, comían, cosechaban sus cultivos y guardaban del verano, para el invierno, cada fruta o cada verdura, siempre, esa era la vida de un palestino. Vinieron ellos y desaparecieron todo ese sueño. Hay más de 650 aldeas desaparecidas en Palestina histórica. Ese es cuanto llaman refugiados, los Ujú, 750.000 palestinos, el que salieron a Líbano, Siria y Jordania, y también se fueron a Gaza ujú. como refugiados. Esos tenían ciudades, vivían en aldeas adentro desaparecida. Metían el miedo a la gente y la gente se escapaba porque no había comunicación como ahorita. Pero mucha gente de los palestinos, ahorita aproximadamente hay 2.5 o 3 millones de palestinos, viven adentro de Israel. Eso es, la gente no lo sabe. Ujú, Que hablan el árabe, son musulmanes, cristianos, judíos, no ujú. creen en el Estado de Israel, pero están obligados de tener el pasaporte israelí Eh, y vivir ahí porque se fueron obligados, porque se quedaron
resistiéndose en sus hogares. Ellos no abandonaron sus casas, se quedaron ahí en sus casas, se quedaron en su tierra y no salieron. Hay mucha gente. Y esa es la gente no lo sabe. Porque si te vas a las ciudades antiguas, viejas de Haifa, de Jaffa, de Akka, todos los que residen allá son palestinos. Hablan el árabe, hablan su idioma principal es el árabe, ¿no? Se van a colegios árabes y todo, aprenden, tienen sus hospitales, tienen sus... Y les toca convivir con- con lo los tocan con los sionistas sionistas, y... pero mire, Hay, no hasta todos hay un partido, ¿verdad? Yo recuerdo que hay un hay partido partido, árabe. así es, hay partido árabe, hay en el Parlamento de Israel, hay, por supuesto, se organizaron ahorita y tienen su representante adentro del Knesset de Israel y son gente bien, ellos niegan que ser israelí, dice, ustedes me obligaron, pero yo soy palestino siempre, si ustedes miran estos videos, dicen, nosotros somos los originarios de ahí, de esa tierra, nativos. O sea que la resistencia palestina está en todos los niveles Niveles, así y es, todos los... pero lamentablemente el que está gobernando Israel ahorita es la extrema derecha. Gente, la extrema derecha, yo quiero darles explicación qué es la extrema derecha. Sí, La sí, sí. extrema es de un extremistas religiosos, como Como Bin con lo del Gafir. pueblo elegido y eso. No, ellos caminan con el Torah, Ah, que ajá, es ajá, ajá. el libro sagrado de los judíos. Son gente no creen en ninguna religión, si creen que ellos son los dueños hasta de tu prenda de vestir, eh, que es allá en Palestina. No respetan a nadie, criados, criados en una educación de odio, odio interno. Cuanto es el odio se convierte en religión, es peligroso, porque ese odio Sí, como se vuelve un Smotrich. tipo de Sí, supremacía y de... y ahorita vino Netanyahu, el primer ministro de Israel, le dio lugar como ministro de Finanzas y ministro de Gobernación a uno de ellos, a Smotrich como Finanza y a Ben Gafir, el ministro de Interior. Entonces le dio a ellos poder porque ellos le dieron al voto para que él sea el primer ministro. Si caen ellos, esos nunca regresan a gobernar en Israel, estoy seguro, mm, porque están llevando a Israel a otro nivel de como al par de buscar la paz y buscar la tranquilidad y vivir, convivir y ellos buscan la destrucción. No le dan a los palestinos pero, sus impuestos, su dinero, no le dan a los palestinos sus derechos. y esa, como esa perspectiva o esa ideología tiene bastante apoyo dentro de la sociedad israelí o es... Es que la sociedad israelí es cambiable, Ujú. depende, porque eh, no todos votan. El israelí no todos votan. El que votan siempre los que están. Ahorita ganó Pero todos pueden votar o hay gente todos que se no puede pueden votar. votar, todos los israelíes que cargan documentos están registrados como Guatemala, que Ajá, está ajá. registrado que pueden votar el que está registrado, pero lamentablemente cuando llegaron al poder no fue todo el mundo a votar. Por eso se dieron la oportunidad de llegar este manada de Mm, asesinos, de fanáticos, de enfermos mentales que están contra. desde cuándo están ellos? Ya lleva más de 2 años. Ah, De 2 años. Benjamín Netanyahu es el primer ministro que más duró en la historia Netanyahu lleva bastante, sí, de ¿no? Israel. Que Netanyahu ni siquiera es su nombre, ¿verdad? No, no es Él nombre, es es polaco. es polaco de eh, Filadelfia y no recuerdo cómo es su nombre. Polaco y Es, no quiero meterme a sí, mucho ajá, de no. esos porque, Pero, porque digamos, ¿cómo podemos entender nosotros esto? Digamos, digamos, si alguien pregunta aquí, ¿qué es lo que está pasando con Israel e Irán? O Israel y Libia. ok, ese es un conflicto que empezó Israel ahorita.
Israel empezó este conflicto, atacó, mató a todos, a los líderes. ¿Cuántos países está atacando ahorita Israel? ¿Está atacando Yemen? ¿Líbano? No, Líbano, ¿verdad? ¿No? De Líbano ya le pasó lo que pasó el año pasado, lo hicieron a Pero ellos, siguen ocupando, porque ahí es donde están ocupando mucha tierra en Líbano y los Siria. altos Del Golán del es de Golán. Siria, Ah, esa es de Siria. sí. Eh, en Líbano todavía está el ejército de Israel. Él quiere controlar todo Medio Oriente. Él quiere ser el maestro, el director de Medio Oriente, Benjamín. Quiere ser la fuerza intocable. Que ahí es algo digamos que marca una gran diferencia, ¿verdad? Porque iniciaron el ataque y Netanyahu se fue Así de es, se Israel, lo primero escondió. que hace, Él ¿verdad? sí tiene derecho a esconderse, pero el Ajá. palestino no tiene el, el- el- la resistencia, no puede esconder. Y el, y el ataque o sea, usted me dice es un ataque que inicia Israel, pero ¿por qué? Esa es una disputa que Palestina no tiene nada que ver, nada que ver. El Ujú, palestino, y yo en mi criterio personal, yo estoy ujú. contra, porque ya estamos cansados de eso. Pero vino Israel y atacó a Irán, ese fue el viernes pasado, pero vino Irán con Ataque de regreso. contraataque, pero Israel nunca pensó que era la magnitud del ataque de esta magnitud. Ni nosotros como palestinos, hablando francamente, porque nunca en la historia de la existencia de Israel alguien atacó a Israel de esta manera. eh, Ni Líbano, ni Siria, ni Jordania, ni Egipto que estaban cerca. Imagínate que estamos hablando de más de 2000 kilómetros y que llegan los misiles y destruyen Tel Aviv y destruyen edificios y matan a gente. Yo soy contra de esto, créame que estoy en contra. Yo estoy con las resoluciones diplomáticas, Ujú. yo soy con las resoluciones que nos dan nuestro derecho y que paran, y que Israel ya no se meta sus narices en asuntos de otros países, que vive cada uno que haga lo que quiere, que es libre. Ellos no, ellos quieren controlar todo Medio Oriente, quieren controlar el petróleo, quieren controlar el gas, quieren controlar la tierra, el aire, todo. Y eso es, no, yo creo que ahorita con lo que está pasando con Irán, Israel va a llamar a papá Trump y Europa para que lo... Pero yo no creo que Estados Unidos está dispuesta a meterse a guerra ahorita a defender. Yo creo que ya viene el final de este gobierno. En mi criterio, ya viene De de Netanyahu. Netanyahu, ya viene el final y vienen las resoluciones internacionales. Yo creo que ya es hora de sufrimiento. Eh, yo estoy hablando de mucha gente inocente. Estamos hablando de gente que merece vivir. Ujú. La resistencia para resistir, yo soy contra que cuando aquí en Guatemala salgan una marcha, vienen y destruyen las estatuas o los lugares, porque eso representa tu cultura. Eso no representa un dios ni un dictador ni nada. Esa es una cultura, porque cuando miras Israel destruye todo, toda la cultura, las estatuas, la iglesia, la mezquita, no dejan nada Ujú. eh, hecho. Que yo cuando miro las protestas aquí en Guatemala que manchan una pared, yo soy contra de esto. ¿Por qué? Porque hay que aprender a luchar con educación y sin arruinar, porque Guatemala o Palestina o cualquier, pertenece a ti como pertenece a cualquier persona, y eso lo vas a dejarlo como herencia, el bonitos lugares para tus hijos. Y aquí la gente no entienden de la resistencia que es y luchar contra los corruptos y contra el que toman la decisión. No es competir contra la belleza de tu país, como hace Israel. Ese es el que lo hace Israel. Vienen, destruyen todos tus recuerdos, te lo quitan, y eso estoy contra. Por eso yo estoy hablando, estoy poniendo ejemplo Ajá. para que comparar. No estoy diciendo de Guatemala, no, estoy diciendo que los recuerdos tienen que quedar.
porque un Ujú. lugar, un monumento, ese tiene que quedar, el que tienen que irse las personas que toman decisiones y que arruinan esas decisiones. Sí, sí, sí. Pues al final creo que también es un tema de que los símbolos son importantes, ¿verdad? Entonces lo mismo, si es un símbolo que, pues pensando en el contexto de aquí, si fuera el símbolo de un dictador o de una cosa así, pues está, uno no quiere, no va a querer eso, pero por lo mismo que los símbolos son importantes, es que lo destruye Israel, ¿verdad? O sea, si no fueran importantes, No lo ahí los destruyen. dejaran, pero Sí, no lo claramente destruyen, es sí. algo que Sí, y la quieren política detener, de Israel ¿verdad? también mata. Mire, de hace más de 100 años, ¿cuántos líderes estudian? Dicen que cuánto hubo un presidente palestino. Hubo muchos, Ujú, muchos. De hace muchos años, de hace muchos años, no dejaron ni presidente, ni líder, ni príncipe, ni nada. El príncipe o el sultán, cuando estábamos bajo el dominio osmano, eh, hay un sultán que se llamaba, era muy, muy justo. Cuando llegó el Herschel a darle regalos para que le da Palestina, lo ujú. convirtieron en un hombre loco, lo mandaron a un manicomio en Italia y pusieron a su hermano hasta que comenzó la Primera Guerra Mundial y desapareció el Imperio Osmano. Sí, Y ahí comenzó todo. Pero necesitamos otra. otro. Sí, no, pues muchas gracias. No sé, espero que eso sirva para una reflexión sobre pues, cómo es la vida de un palestino, aún estando afuera, creo que es complicado. Los que están allá es muy difícil. Yo quiero aclarar algo Sí, antes sí, de sí. cerrar. No solo yo, todos Ujú, los palestinos son así. ujú. Pero eh, donde vas, todo el palestino tiene pedazo de su amor y de su... Es, Creo que todos, hasta cierto punto. todos son resistentes a la Ujú. ocupación. Pero tal vez usted no lo miras, pero todo palestino es resistente. Sí, sí, definitivamente. Creo que cuando uno se aleja de su tierra, uno la extraña, ¿verdad? Y yo creo que yo lo he sentido y pues no es que está una ocupación, o sea, eso me imagino que lo ha de ser algo muchísimo más fuerte, Más ¿verdad? fuerte. Y ver a sus paisanos, bueno, otra Así es, palabra, ¿no? A ¿verdad? veces Eso es, no, los paisanos todos tienen familia ya, todo palestino tiene familia. sí, sí. Pues muchas gracias, ojalá que esto pueda ser que sirva, ¿verdad? Para reflexión, para conocer más del tema. No sé si tal vez ahorita ¿cómo ve la organización en Guatemala a favor del tema? ¿Qué cree que podamos hacer, digamos, o a la gente que podría estar escuchando, qué les invitaría a hacer? Yo invito a la gente que siguen a las organizaciones, hay Palestina GT, eso es, que todos, eh, que todos nosotros apoyamos, son guatemaltecos, no son ni izquierda ni derecha ni religiosos, hay de todos. Esa es una organización muy bien, muy buena, muy organizada. Están con jóvenes como tú, como todos, el que apoyan a la causa. Yo invito a todos que siguen esta organización en Facebook, en Instagram, en TikTok, Palestina GT. Palestina GT, así es, Ujú, Palestina GT, son guatemaltecos. La verdad, los felicito a todos. Hoy tuvimos una actividad cuando yo me quedé asombrado de la cantidad de mujeres llorando, expresando lo que está pasando, porque como madre yo creo que ellas saben el dolor de una madre que pierde a su esposo, a su hijo, a su hermano, a su familia. Eso es, eh, eso es algo sentimental. Eh, ya son muchas organizaciones que están entre política estudiantil, organizaciones juvenil, todos, no quiero decir nombres, pero para mí, la verdad, muy agradecido con el que pasó hoy, el día de hoy, en la Sexta Avenida, eh, ujú. en el Parque de la Concordia.
una actividad extraordinaria, bien organizada, bien hecha, y deseo que la gente que quieren acercarse, que buscan Palestina GT, ahí le dan toda la información y si quieren acercarse a esos grupos, ahí están. Sí, entonces los invitamos, ¿verdad? A todos a unirse, a participar y a lograr, ojalá logremos presionar al final, como decía antes, a las autoridades para que aíslen, ¿verdad? Al final hay que lograr Yo creo que sí, la tenemos que presión. cambiar nuestro nivel de política aquí con el que toman decisión, porque el gobierno, como cuando llegó el presidente Jimmy Morales, Sí, que y Guatemala fue el trasladó primer país, el ¿verdad? país, no, O segundo. Guatemala, el primer país que abrió embajada. Eh, yo no estoy hablando al presidente de Guatemala que se pelea con Israel, no. Pero Ah, cuando yo tu sí. amigo, no, hay que, cuando tu amigo es asesino, Ujú. tienes que decírselo, tienes que pronunciarlo, Presionar. presionar, no aceptar, ¿cómo acepta Guatemala tener este honor, tener esta amistad con un país de genocida que mata niños y mujeres inocentes? Como ese es un mensaje para el gobierno de Guatemala, ¿cómo puede tener este valor de tener esta amistad con esta gente? Eh, Ujú. y hay parlamentarios ridículos que hacen solidaridad de amistad con Israel. Sí. No sé si ya lo viste ayer. Eso es ridículo. Si hay algunos de ellos que se fueron conmigo a Palestina, si ese mensaje que lo mira ese diputada o ese diputado que se fueron, el que salieron las fotos de ayer, que recuerdan que ellos se fueron y visitaron a Palestina como guatemaltecos y es vergüenza que sean de doble cara que juegan. Ya, sí, sí, no. Bueno, entonces creo que con eso vamos terminando y Gracias, muchas gracias, gracias por gracias a su tiempo. ustedes. Sí, Gracias. y Bueno, pues gracias.